Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Dita Gavino González y hoy día vamos a ver a las gram negativas parte 3. Bueno, algunas de ellas que son más relevantes en su estudio. Empezamos con una bacteria gram negativa de forma espiralada que se llama Leptospira interrogans. Esta bacteria causa una enfermedad muy terrible que es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad causada por esa bacteria y el modo de contagio es a través de la orina de la rata. Obviamente de ratas que estén infectadas por la bacteria, ¿no? Y una vez que una persona ingiere alimentos, porque el contagio es por vía fecal oral o orina de la rata, ¿no? Y cualquier alimento que haya sido contaminado por esta orina, que puede ser el agua, los alimentos. Entonces, una persona ingiere este alimento, se contamina con la bacteria y a partir de ahí van a aparecer diferentes síntomas según la cantidad de bacteria que haya ingerido. Es importante también aclarar ese tema. Entonces, los síntomas frecuentes que va a tener la persona van a ser síntomas muy parecidos a una enfermedad respiratoria. Va a tener fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis, escalofríos, dolores musculares, muy parecido a una gripe. Incluso puede presentar dificultad respiratoria y algo de tos. Pero estos síntomas se agravan cuando la persona empieza a desarrollar ya la meningitis, insuficiencia hepática, distrés respiratorio, dificultad para respirar, insuficiencia renal, hemorragia por la piel, ojos, mucosas y finalmente puede venir la muerte, ¿no? Si la persona no es tratada oportunamente. Vamos a ver esta enfermedad causada, la leptospirosis causada por la bacteria Leptospira o espiroqueta, tiene un espectro de presentación muy amplio, desde una infección subclínica hasta un severo síndrome de falla multiorgánica con alta mortalidad, de hasta un 10%. El periodo de incubación puede ser de 2 a 30 días. Entonces, ¿esto qué significa? Que si una persona, por ejemplo, supongamos, ¿no? Una persona ha ingerido algún alimento que esté contaminado por la bacteria, esa bacteria va a incubar en su organismo hasta que aparezcan los primeros signos y síntomas. Pueden pasar de 2 días hasta 30 días después de la ingestión de este alimento. Ustedes dirán, pero qué difícil, ¿no? ¿Quién podría comer algo donde la rata se orina? Pero a veces sucede cuando no tenemos cuidado de los productos que estamos ingiriendo. Por ejemplo, hace unos años aquí en Huánuco sucedió un caso en la zona de Las Moras. Una señora, una ama de casa que tenía la costumbre de que todos los días ella tomaba en su desayuno una lata de leche tarro pequeño, ya una latita pequeña de leche. Todos los días iba a la bodega que estaba cerca de su casa y compraba la leche. Lo abría y directamente de la lata se tomaba la leche. Ya no lo echaban en una taza ni nada. Lo que la señora no sabía es que en la bodega donde ella compraba habían bastantes ratas. Y entonces las ratas en las noches se paseaban por todos los productos de la bodega y muchas veces las ratas se llegaban a orinar encima de estos. Luego se secaría la orina de la rata y el bodeguero simplemente apenas lo limpiaba o así nada más lo vendía, ¿no? Con el apuro de la venta en las mañanas que tanta gente va a comprar para el desayuno. En esas condiciones, esa señora compró la lata, no la lavó, porque siempre que compramos una lata, ya sea de leche, de conserva, debemos lavar la lata y luego abrirla, ¿no? Por un tema de precaución, de cuidado. Pero ella no tenía esa costumbre, entonces solamente lo abrió y directamente consumió la leche y pues en la superficie de la lata probablemente haya estado contaminado de la bacteria.
ella presentó los síntomas poco tiempo después, a los 2 días ya tenía síntomas de fiebre, escalofríos, y siguió avanzando los problemas y empezó, ahí vemos, ¿no? A la rata, empezó a tener serios problemas de salud, entre ellos el problema renal, el distrés respiratorio, y finalmente fue muy rápido el fallecimiento de esa señora, ¿no? Falleció muy, muy rápido. Y esto, cuando recién fallece, le hacen la autopsia, ahí encuentran en los tejidos la presencia de la bacteria Leptospira, ¿no? Tal vez si hubiera sido identificado oportunamente, se hubiera dado un tratamiento y se podría haber salvado. Lamentablemente, no sospecharon que se podría tratar de esta bacteria y el tratamiento que le daban no era adecuado para combatir a la bacteria. Entonces, es importante hacer un buen examen, un diferencial para poder identificar, ¿no? Y siempre también tiene que ver mucho con los hábitos que tienen las personas, que esto va a ayudar al médico a poder tomar una decisión hacia qué camino ir para encontrar el diagnóstico. Y ahora que estamos hablando de las ratas, vamos a recordar una enfermedad también causada por ratas. Es la famosa peste negra o muerte negra, la gran epidemia de la Edad Media. Esta enfermedad tuvo como transmisor al Sinopsila chiopis, que es la pulga de la rata, que se encuentra en las ratas negras, que son los ratus ratus. Y esta pulga transmite una bacteria, la famosa bacteria Yersinia pestis. Tiene el nombre Yersinia en honor a su descubridor Alexander Yersin. Y bueno, una vez que la bacteria ingresa al organismo, va a ocasionar serios problemas en el cuerpo, donde el principal síntoma viene a ser el crecimiento de los ganglios linfáticos, conocidos como bubones. Puedes observar aquí en este paciente, puedes observar su pierna y cerca, es en el muslo, cerca a la zona de la ingle, esta parte de la unión es la ingle, ahí puedes ver como un abultamiento, como si fuera un tumorcito. Esto viene a ser un ganglio linfático inflamado, que es característico de esta enfermedad. Hagamos un recorrido entonces de en qué consiste las características de esta bacteria. La Yersinia pestis es una bacteria del tipo de bacilos. Es gram negativa. Gram negativa, es decir, se tiñe de rojo o rosado con la tinción de gram. Es anaeróbica facultativa. Significa que esta bacteria prefiere el oxígeno, pero si no hay, también puede estar presente. Tiene la reacción de catalasa positiva y oxidasa positiva. Entra por la picadura de la pulga y afecta la vía respiratoria y también puede entrar, por vía respiratoria en el caso de la peste neumónica y también puede contagiar por contacto con tejido infectado. Es decir, si tocamos la sangre, las secreciones de una persona que está infectada con esa bacteria, pues podemos contagiarnos. De ahí que el personal de salud tiene que ser muy cuidadoso cuando se trata de atender a este tipo de pacientes, ¿no? Extremar las medidas de prevención, de cuidado, de bioseguridad. Esta bacteria no tiene movilidad, no tiene flagelos, cosas así que le permitan movilizarse. Sin embargo, se va a transportar pues por la pulga, ¿no? Que es su principal vector. Y se puede cultivar en agar sangre y en agar McConkey. Esta bacteria es muy, muy mala, muy, muy dañina, la Yersinia pestis. Y es tan dañina debido a que tiene ciertos factores de virulencia, como el antígeno de cubierta F1, la proteína de membrana externa, el antígeno V, pesticida, proteasa y los lipos polisacáridos. Vamos a hacer un recorrido por la historia de esta pandemia, porque en realidad, bueno, causó una epidemia en su época muy terrible. La peste bubónica
causada por la Yersinia pestis, se ha manifestado en tres grandes brotes o en tres grandes epidemias. La primera de ellas fue conocida como la plaga de Justiniano, ya que ocurrió cuando era emperador Justiniano. Fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente y al Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa y Asia entre 1541 y 1549. El caso es que el primer brote de esta epidemia de la peste bubónica, en su primer brote, que fue en el siglo VI, llegó a matar aproximadamente 50 millones de personas. Fue la responsable de por lo menos 50 millones de personas, causando la muerte del 25% de la población. La gente no sabía qué hacer, la gente se moría a diario. Tiempo después, más o menos unos 800 años después, a finales de la Edad Media, aparece el segundo brote de peste bubónica. Esta vez azotó a Europa y causó la muerte de al menos un tercio de la población, afectando a Italia principalmente, ¿no? Y el tercer brote afectó a la India, donde la India perdería 12.5 millones de habitantes a causa de la peste bubónica. Entonces estamos encontrando que esta enfermedad ha sido una enfermedad muy terrible, que hoy en día a veces se pueden dar brotes de esta enfermedad, pero hoy en día existen los antibióticos. Y felizmente todavía podemos hacerle frente a esa terrible enfermedad con el uso de los antibióticos. En esas épocas la gente moría en grandes cantidades debido pues, a que no había un tratamiento. Y la verdad es que no se sabía a ciencia cierta cuál era el agente causante, ni cuál era la forma de contagio, ni el tratamiento. Se creía incluso en algún momento, se creía que era un castigo de los dioses, que era causado de repente por la conjunción de algunos astros, así como hace pocos días que hemos tenido la conjunción de dos planetas, Júpiter y Saturno. De repente pensaban que era por eso, o algún eclipse, que era un castigo, ¿no? Pero hoy ya pues si la gente simplemente buscaba formas para protegerse. En esa época los médicos usaban este tipo de trajes con una gran nariz, una mascarilla con una gran nariz dentro de la cual ponían flores y hojas frescas que tenían aromas agradables porque se creía que era por los vapores de los cuerpos de los cadáveres que emanaban, que era el factor que contagiaba. Así que se ponían eso para que no huelan y así tal vez no se contagien. Pero ya sabemos que el modo de contagio era por la picadura de la pulga. Ahí tenemos a los cultivos de Yersinia pestis en agar sangre. Y aquí tenemos a la rata negra y ahí tenemos a la pulga, ¿no? La pulga pica a la rata, ya que la rata es un hospedero frecuente de este parásito, de esta bacteria. Es decir, normalmente la bacteria va a vivir en la sangre de estas ratas negras, ratus ratus. Y luego, cuando la pulga pica a la rata, la bacteria se va a vivir dentro del intestino de la pulga. Y se llena el intestino de la pulga con las bacterias. Luego, pero un detalle interesante que tiene la bacteria, ¿no? La bacteria, aunque está llena en el intestino, le da la sensación a la rata de que la rata tiene hambre, tiene la sensación así como que quiere comer más. Entonces la pulga va a estar desesperada por buscar a quién morder, a quién succionarle la sangre. Entonces la pulga va a encontrar a otra persona o a otra rata a quien pueda picarle, y al momento de picarle, lo que hace la pulga es que en lugar de succionar sangre, que es lo que debería hacer, lo que hace la pulga es regurgitar, es decir, vomitar. Va a vomitar, va a regurgitar el contenido de su intestino. ¿Y qué es lo que hay en su intestino? Pues están las bacterias.
Entonces, de esa manera la bacteria va a pasar a otra rata o a otro humano, ¿no? Es un mecanismo que tienen las bacterias de manipular la conducta de las pulgas. Los síntomas que tiene esta enfermedad son muy variados. Para empezar, al comienzo tiene síntomas similares a los de un resfriado, sensación de un malestar general total, la persona se siente muy débil, muy cansada. La fiebre puede ser de 39 grados Celsius, calambres musculares, la persona de pronto ya no quiere ni siquiera levantarse de la cama, se siente muy, muy agotado, y la inflamación de los ganglios linfáticos. Estos ganglios se inflaman muy rápidamente y se va a caracterizar porque va a haber dolor, ¿ya? La persona con esta bacteria, dependiendo dónde te haya picado la pulga, ¿no? Si te ha picado en las extremidades inferiores, los primeros ganglios que se te inflaman, pues serán los de la ingle, lo del muslo, pero si te ha picado la pulga, pues en el brazo, ¿sí? Entonces, lo primero que se te inflama va a ser estos ganglios del cuello, ¿ya? Y la característica es que para que se inflamen esos ganglios vas a sentir mucho dolor. Y conforme se van inflamando, el dolor es muy, muy fuerte y la inflamación es muy acelerada. Acá vamos a hablar a estos ganglios inflamados, también se les llama bubones. Por eso es que a esta enfermedad se le llama peste bubónica. Ahora, un detalle que esto está lleno de pus también. Entonces, al estar lleno de pus, eventualmente esto revienta por dentro y las bacterias salen liberadas a todo el torrente sanguíneo, causando una septicemia, ¿no? Una infección generalizada. En esta infección generalizada, uno de los órganos que primero se afectan debido a esto, debido a que va a destruir glóbulos rojos, sangre, no va a haber una buena circulación ni nada. Los primeros en afectarse suelen ser las extremidades de los dedos, tanto de manos, pies, labios y punta de nariz. Y luego de gangrenarse, pues estos van a oler muy mal, va a haber una necrosis, conocida como la necrosis acral. Aquí tenemos, ¿no? Mira, puedes ver al paciente, sus dedos ennegrecidos, incluso parte del brazo, los labios y la punta de la nariz, ¿no? Totalmente ennegrecidos, debido a que está habiendo una necrosis, ¿ya? Y es por eso que también se le llama peste negra, ¿no? Porque la característica de la coloración negruzca de algunas partes del cuerpo. Y además, esta enfermedad puede evolucionar porque conforme la persona está enferma, puede presentar tos, puede empezar a toser, flema, con sangre también, ¿no? Entonces, va a haber en ese momento, puede contagiar a través de la vía respiratoria, a través de los fluidos respiratorios, puede contagiar a la persona que esté cerca. Y entonces la persona que está cerca se contagia, pero ya no es peste bubónica, porque ya la bacteria ya no ha entrado a su cuerpo por la picadura de la pulga, sino está entrando por los fluidos respiratorios. Entonces, estas bacterias que ingresan pueden ubicarse fácilmente en los pulmones. Y una vez ubicados en los pulmones, también van a hacer los mismos daños, pero esta avanza mucho más rápido. Y al avanzar mucho más rápido, la persona hace un malestar muy acelerado, puede ser en tan solo 48 horas, incluso puede llegar a fallecer. Es mucho más rápido, ¿no? Entonces, estamos hablando todo esto de la famosa bacteria Yersinia pestis. Una bacteria muy parecida a la Yersinia pestis, pero obviamente que no tiene un grado de mortandad tan elevada, la Bordetella pertussis. Esta Bordetella pertussis es una bacteria conocida como cocobacilo. Como ves, es un bacilo, pero tiene forma redondeada. Es gram negativa, se tiñe de rosa. Es aeróbica estricta. ¿Qué significa cuando te dicen que una bacteria es aeróbica estricta? Aeróbica estricta significa que para vivir necesita obligatoriamente del oxígeno. Y sin oxígeno, pues no va a poder vivir.
Esto te va a dar una idea de dónde vive la bacteria Bordetella pertussis. Esta bacteria vive en zonas donde haya mucho oxígeno, por ejemplo, la vía respiratoria. Esta bacteria no forma esporas, entra a tu cuerpo a través de la vía respiratoria, de un contacto directo de persona a persona, y por sí sola no tiene movilidad. Se cultiva en agar sangre y agar maconqui, y la enfermedad que causa es la tos convulsiva. Ahora les voy a mostrar este video para que podamos ver cómo se manifiesta esta bacteria, la Bordetella pertussis. ¿Me confirman si escuchan el audio? ¿Escuchan el audio? Acá lo importante es el audio. Ya, gracias. Entonces, quiero que escuchen claramente la tos. Es una tos, es una tos donde la persona tose, la niña tose, así, y luego como que se ahoga. Ese gritillo, el grito de gallo, muchas veces conocido, es un signo característico de la tos ferina o tos convulsiva, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, lo bueno que sabemos respecto a esta enfermedad, que hoy en día existe vacunación. Y gracias a que existe la vacunación y los niños pequeñitos, desde muy pequeñitos, reciben su vacuna, ya no tienen que sufrir esa terrible enfermedad que incluso sin una atención médica oportuna podría causar la muerte a los niños, ¿no? Antes era muy frecuente, pero hoy prácticamente gracias a las campañas de vacunación masiva, esta enfermedad muy raramente lo vamos a ver, muy difícilmente, solo en casos de niños que no estén vacunados.